En el corazón del sudeste asiático, se encuentra una pequeña isla que desafió todas las expectativas, Singapur. Desde sus humildes inicios como un puerto comercial hasta convertirse en un símbolo de progreso y modernidad, su camino hacia la independencia es una historia fascinante de lucha, resiliencia y determinación. Antes de comenzar, comenta abajo desde donde lo estás viendo y no olvides suscribirte. Acompáñanos a explorar los eventos que llevaron a esta nación a forjar su propio destino y a convertirse en un faro de desarrollo en el mundo. Imagina un lugar donde las corrientes del comercio y la cultura se entrelazan en un vibrante crisol, un punto estratégico en el viaje de las naciones. Este lugar es Singapur, pero antes de convertirse en un símbolo de modernidad y desarrollo, su historia se teje en un contexto colonial que moldeó su destino. A finales del siglo XVIII, Singapur era apenas una pequeña isla deshabitada, cubierta por junglas espesas. Sin embargo, todo cambió en 1821, cuando el intrépido Sir Stamford Raffles, un funcionario de la Compañía Británica de las Indias Orientales, vislumbró su potencial. Al establecer un puerto libre en la isla, Raffles no solo atrajo comerciantes de todo el mundo, sino que también sentó las bases para una nueva era de prosperidad. Pero, ¿cuál era el precio de este florecimiento? Con la llegada de los británicos, una mezcla de culturas comenzó a surgir. Chinos, malayos e indios se asentaron en la isla, impulsados por la búsqueda de oportunidades y un mejor futuro. Sin embargo, tras la fachada de un próspero centro comercial, se escondían tensiones sociales y económicas. Los británicos aplicaban una administración colonial que privilegiaba a ciertos grupos, creando divisiones que resquebrajaban la cohesión de la sociedad. A medida que el siglo XIX avanzaba, la industria del caucho y el estaño florecieron, transformando la economía de Singapur. Pero este crecimiento no era equitativo, y muchos locales comenzaron a cuestionar el sistema colonial que los mantenía en un estado de dependencia. Las ideas sobre la autodeterminación y la justicia social empezaron a resonar entre la población, sembrando las semillas del cambio. La Primera y la Segunda Guerra Mundial marcaron momentos cruciales en esta narrativa. Durante la Primera Guerra, Singapur se utilizó como base estratégica, pero fue durante la Segunda Guerra que la ciudad cayó en manos japonesas en 1942, un evento que despojó a los británicos de su aura de invulnerabilidad. La ocupación japonesa dejó profundas cicatrices en la población y un deseo ferviente de libertad. Ese deseo comenzó a consolidarse en la posguerra, cuando las promesas de una independencia gradual comenzaron a circular. Los movimientos nacionalistas emergieron con fuerza, desafiando el status quo y reclamando un lugar en la conversación sobre el futuro de la isla. La historia de Singapur, marcada por su contexto colonial, estaba a punto de dar un giro inesperado, llevando a sus habitantes hacia una búsqueda de identidad y soberanía que resonaría en las décadas venideras. Imagina un ambicioso sueño de unidad en el sudeste asiático, donde diferentes culturas y etnias se unieran bajo una sola bandera. Este sueño se hizo realidad en 1957 con la creación de Malasia, un proyecto que prometía estabilidad y prosperidad, pero que también enfrentaba desafíos significativos. La Segunda Guerra Mundial había dejado una huella profunda en la región. Las tensiones entre las diversas comunidades, exacerbadas por la ocupación japonesa, hicieron que los líderes locales buscaran una forma de unir fuerzas. En 1945, los británicos, ahora debilitados, decidieron reorganizar sus territorios en el sudeste asiático, y así nació la idea de un nuevo estado que incluiría a Malaya, Singapur, Sarawak y Sabah. El proceso no fue sencillo. En 1955, se llevaron a cabo elecciones en Malaya y el Partido de la Alianza, que incluía malayos, chinos e indios, ganó un apoyo significativo. Este fue un paso importante hacia la independencia, pero también dejó al descubierto las divisiones subyacentes. Mientras algunos celebraban la unidad, otros temían que sus identidades culturales se perdieran en el nuevo estado. A medida que se acercaba la independencia, se realizaron conversaciones entre los líderes de Malaya y los representantes de Singapur, Sarawak y Sabah. Sin embargo, las diferencias entre las comunidades se hicieron evidentes. Singapur, con su población mayoritariamente china, deseaba una mayor autonomía, mientras que los líderes malayos eran cautelosos ante la idea de un estado multicultural. A pesar de estos desafíos, el deseo de unirse como una federación fue lo suficientemente fuerte como para seguir adelante. El 1957 marcó un hito en la historia de Malasia, cuando Malaya se independizó de Gran Bretaña. Pero la historia no terminó ahí. En 1963, tras intensas negociaciones, Singapur se unió a Malasia, creando una federación que prometía prosperidad y unidad.
Sin embargo, las diferencias políticas y económicas entre Singapur y el resto de Malasia pronto se hicieron evidentes, desatando tensiones que amenazaban con fracturar este nuevo sueño. Mientras las esperanzas de un futuro brillante comenzaban a desvanecerse, las luchas internas y la búsqueda de identidad se convirtieron en el telón de fondo de una historia que estaba lejos de terminar. La creación de Malasia fue un capítulo crucial en el camino hacia la independencia de Singapur, y las decisiones tomadas en esos años cruciales tendrían repercusiones que resonarían en las décadas siguientes. Imagina un matrimonio que, a primera vista, parece perfecto, pero que, tras las puertas cerradas, oculta tensiones y desacuerdos irreconciliables. Este fue el escenario en el que se desarrolló la separación de Malasia, un evento que cambiaría el rumbo de Singapur y dejaría una huella imborrable en la historia del sudeste asiático. Desde su incorporación a Malasia en 1963, Singapur enfrentó desafíos significativos. Las expectativas eran altas, pero pronto quedaron evidentes las diferencias entre la isla y el resto de la federación. Mientras que Singapur prosperaba como un centro comercial vibrante, las tensiones políticas y económicas comenzaron a crecer. Las políticas del gobierno malayo, que priorizaban los intereses de la población malaya, generaron descontento entre los ciudadanos de origen chino en Singapur, quienes sentían que sus derechos estaban siendo ignorados. La situación se volvió cada vez más tensa. En 1964, las elecciones generales revelaron una profunda división entre los partidos políticos. El Partido de Acción Popular, liderado por Lee Kuan Yew, defendía la igualdad para todos los grupos étnicos, lo que chocaba con la visión del gobierno malayo. Estas diferencias no solo eran políticas, sino que también se manifestaban en disturbios raciales que desestabilizaron la paz en la isla. Los líderes de Singapur comenzaron a cuestionar su lugar en la federación. A medida que aumentaba la presión para que el gobierno central malayo tomara medidas más restrictivas, la idea de independencia comenzó a ganar fuerza. En 1965, en un giro dramático, el entonces primer ministro de Malasia, Tunku Abdul Rahman, y Lee Kuan Yew se reunieron para discutir el futuro de la relación entre Singapur y Malasia. Sin embargo, las conversaciones no lograron resolver las diferencias fundamentales. El 21 de agosto de 1965, en una decisión histórica, el Parlamento de Malasia anunció la separación de Singapur de la Federación. Fue un momento cargado de emociones, con un sentimiento de pérdida, al mismo tiempo, de esperanza. Singapur se convertiría en un estado independiente, pero el camino hacia la soberanía no estaría exento de obstáculos. Las dudas sobre la viabilidad económica y política del nuevo estado inquietaban a muchos. Así, Singapur se lanzó al desafío de construir una nación desde cero, enfrentándose a un futuro incierto pero lleno de posibilidades. La separación de Malasia fue un hito crucial en la historia de la isla, marcando el inicio de una nueva etapa que definiría su identidad y su lugar en el mundo. Las decisiones tomadas en este momento crítico no solo sentarían las bases para su desarrollo, sino que también influirían en la narrativa de la independencia en el sudeste asiático. Imagina un barco que navega en aguas turbulentas, buscando un rumbo claro en medio de la tormenta. Este fue el caso de Singapur tras su separación de Malasia, cuando la isla emprendió sus primeros pasos hacia la independencia, enfrentando desafíos monumentales y construyendo su identidad nacional. En 1965, después de una ruptura tumultuosa, Singapur se encontraba en una encrucijada. La incertidumbre reinaba, y el nuevo gobierno, liderado por Lee Kuan Yew, estaba decidido a demostrar que la pequeña isla podía sostenerse por sí misma. Sin embargo, el desafío no era menor. La economía estaba tambaleándose, el desempleo era alto y había preocupaciones sobre la seguridad nacional en un contexto regional inestable. Lee Kuan Yew y su equipo comenzaron a implementar reformas audaces. Se enfocaron en atraer inversión extranjera, desarrollando políticas que fomentaban el comercio y la industria. La creación de zonas de desarrollo económico fue clave, y Singapur empezó a atraer a grandes corporaciones internacionales que buscaban aprovechar su ubicación estratégica. En 1967, el puerto de Singapur se transformó en uno de los más activos del mundo, convirtiéndose en un centro logístico esencial. Sin embargo, no todo era cuestión de economía. La construcción de una identidad nacional era igualmente crucial. Singapur era un crisol de culturas, con comunidades malayas, chinas, indias y de otras etnias coexistiendo. Para fomentar la cohesión social, el gobierno promovió políticas de integración y educación en un contexto multirracial.
se introdujo un sistema educativo que enfatizaba la importancia del entendimiento intercultural, buscando unir a los ciudadanos bajo un mismo ideal de nación. A pesar de los esfuerzos, la tensión racial seguía latente. Los disturbios raciales de 1964 habían dejado cicatrices profundas. En respuesta, el gobierno intensificó sus esfuerzos para garantizar la estabilidad social. Se realizaron campañas para promover la unidad y el respeto entre las diversas comunidades, y se establecieron leyes que promovían la igualdad de oportunidades y el respeto mutuo. En 1970, Singapur se encontraba en una encrucijada aún más crítica. La comunidad internacional observaba de cerca, y el reconocimiento de su soberanía era vital para consolidar su independencia. A través de la diplomacia, el país comenzó a forjar alianzas estratégicas, buscando ser parte de organizaciones regionales e internacionales. El esfuerzo por ser reconocido como un Estado soberano se convirtió en una prioridad, y la voz de Singapur comenzó a resonar en foros internacionales. Cada paso que daba Singapur era un testimonio de su determinación por prosperar como nación independiente. Con un enfoque en la educación, la economía y la cohesión social, la pequeña isla estaba estableciendo las bases para un futuro prometedor. Mientras el mundo seguía observando, Singapur estaba a punto de demostrar que, a pesar de los desafíos, podía surgir como un faro de desarrollo en el sudeste asiático. Imagina un pueblo que busca su voz en el vasto océano de la política, donde cada ola representa una lucha por la autodeterminación. Así se encontraba Singapur en la década de 1960, una nación emergente que anhelaba su lugar en el mundo tras su separación de Malasia. La búsqueda de la autodeterminación no solo fue un deseo de independencia, sino también un llamado a definir su propia identidad y futuro. Después de la separación, el nuevo gobierno de Singapur, liderado por Lee Kuan Yew, se enfrentó a un dilema monumental. La isla no solo necesitaba establecer su soberanía, sino también consolidar su posición en un contexto regional lleno de incertidumbres. A medida que las tensiones en el sudeste asiático aumentaban, el pueblo singapurense se dio cuenta de que su fortaleza residía en su unidad y su capacidad de autogobernarse. Las elecciones de 1968 fueron un momento crucial en este viaje. Las urnas se convirtieron en el símbolo de su lucha, y los ciudadanos acudieron en masa a expresar su deseo de un futuro autónomo. Con un mensaje de progreso, el Partido de Acción Popular ganó una abrumadora mayoría, lo que no solo consolidó el liderazgo de Lee Kuan Yew, sino que también envió un mensaje claro: la autodeterminación no era solo un ideal, sino una necesidad. Sin embargo, la lucha no se detuvo en las elecciones. Singapur necesitaba demostrar su capacidad para gobernarse y prosperar. Las políticas económicas se centraron en la industrialización y la atracción de inversión extranjera. La creación de una infraestructura moderna y eficiente se convirtió en una prioridad, y en 1970, Singapur estaba emergiendo como un centro financiero y comercial clave en la región. Pero este crecimiento trajo consigo nuevos desafíos, incluidos problemas de desigualdad y la necesidad de una fuerza laboral bien educada. El gobierno implementó un enfoque agresivo en educación, buscando elevar a todos los segmentos de la población. Las escuelas comenzaron a promover no solo el aprendizaje académico, sino también la cohesión social, enseñando a los jóvenes sobre la importancia de la diversidad cultural. Este esfuerzo por construir una identidad nacional unificada fue fundamental en la lucha por la autodeterminación, ya que cada generación de singapurenses se sentía más conectada a la historia y el futuro de su nación. Mientras tanto, la comunidad internacional observaba con interés cómo Singapur se abría paso en un mundo post-colonial. La participación activa en foros internacionales y la búsqueda de alianzas estratégicas fueron esenciales para validar su independencia. A través de la diplomacia, Singapur buscó ser reconocido como un Estado soberano. La lucha por la autodeterminación se convirtió en un movimiento que resonaba más allá de sus fronteras, inspirando a otras naciones que también buscaban liberarse del yugo colonial. La autodeterminación de Singapur fue, en última instancia, un viaje de autoconfianza, donde cada paso hacia adelante se convirtió en un testimonio de su deseo de ser visto y respetado en el escenario global. A medida que la nación avanzaba, se sentía el eco de un pueblo decidido a definir su propio destino, afirmando que, a pesar de los desafíos, su voz sería escuchada en el mundo. Imagina un lienzo en blanco donde un pueblo recién independizado se esfuerza por pintar su futuro. Este fue el desafío al que se enfrentó Singapur en los años siguientes a su separación de Malasia, un momento crucial en la formación de su gobierno y su identidad como nación soberana.
En 1965, tras la ruptura con Malasia, Singapur necesitaba establecer un sistema de gobierno que no solo fuera funcional, sino que también reflejara las aspiraciones de su diverso pueblo. Lee Kuan Yew, como primer ministro, se convirtió en la figura central de esta transformación. Su visión era clara: construir un Estado fuerte y próspero que uniera a las distintas comunidades bajo un mismo propósito. La primera tarea fue crear una constitución que sentara las bases del nuevo gobierno. En 1966, se estableció una constitución que garantizaba derechos fundamentales y promovía la igualdad entre los ciudadanos, independientemente de su origen étnico. Este documento no solo era legal, sino simbólico, representaba un compromiso de construir una sociedad inclusiva en un contexto donde las tensiones raciales aún eran palpables. A medida que se establecían las instituciones gubernamentales, la administración de Lee Kuan Yew implementó un enfoque pragmático en la gobernanza. Se crearon ministerios dedicados a áreas clave como la educación, la economía y la seguridad, cada uno con el objetivo de abordar las necesidades urgentes del país. La lucha contra la corrupción se convirtió en una de las prioridades del nuevo gobierno, y se establecieron estrictos mecanismos de rendición de cuentas para asegurar que la confianza pública se mantuviera. La creación de un sistema parlamentario también fue fundamental. En 1968, las elecciones generales consolidaron el dominio del Partido de Acción Popular, lo que permitió a Lee y su equipo avanzar en su agenda. Sin embargo, el camino no estuvo exento de obstáculos. La oposición política existía, y la disidencia era un tema delicado. A pesar de esto, el gobierno se centró en el desarrollo económico y la cohesión social, buscando siempre el apoyo popular. El desarrollo de una política exterior activa también fue crucial en la formación del gobierno. Singapur entendió que su seguridad y bienestar dependían de relaciones fuertes con sus vecinos y con potencias globales. A través de la diplomacia, el país buscó ser parte de organizaciones internacionales y regionales, estableciendo su lugar en el mundo y asegurando su soberanía. Cada decisión tomada en este periodo de formación del gobierno fue un paso hacia la consolidación de la identidad nacional. Singapur, una nación joven y en crecimiento, estaba construyendo no solo sus instituciones, sino también un sentido de pertenencia entre sus ciudadanos. La diversidad cultural, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en un activo que el gobierno promovió con orgullo, reflejando la esencia misma de su pueblo. A medida que el gobierno de Singapur se fortalecía, el eco de su lucha por ser reconocido como una nación soberana resonaba en cada rincón de la isla. Con un enfoque en la unidad, el progreso y la justicia, Singapur se preparaba para enfrentar los desafíos que vendrían, decidido a forjar su propio destino en el escenario global. Imagina una isla vibrante, llena de potencial, pero atrapada en un mar de desafíos. Esta era la realidad de Singapur en sus primeros años como nación independiente, donde los obstáculos económicos y sociales parecían interminables, y cada decisión era crucial para el futuro del país. Tras la separación de Malasia en 1965, Singapur se enfrentó a una economía que necesitaba urgentemente un cambio radical. El desempleo era alto, y la dependencia de la isla de industrias tradicionales estaba poniendo en riesgo su crecimiento. Lee Kuan Yew y su gobierno sabían que era imperativo diversificar la economía y atraer inversión extranjera para asegurar un futuro próspero. Así, comenzaron a implementar políticas que favorecían la industrialización, creando zonas de desarrollo económico y ofreciendo incentivos fiscales a las empresas extranjeras. Pero no todo fue sencillo. A medida que las fábricas comenzaban a abrirse, la población se vio repentinamente en la necesidad de adaptarse a nuevas realidades laborales. Muchos trabajadores, acostumbrados a empleos informales o de baja cualificación, debían ahora aprender nuevas habilidades para poder competir en un mercado laboral en evolución. El gobierno lanzó programas de formación y educación vocacional, pero el desafío de transformar a una mano de obra diversificada en un recurso altamente cualificado era monumental. Mientras tanto, los problemas sociales también comenzaban a manifestarse. Singapur era un crisol de culturas y etnias, y aunque el gobierno promovía la unidad, las tensiones raciales eran palpables. La falta de cohesión social era un riesgo real, y cualquier chispa podía encender disturbios como los que habían ocurrido en 1964. Así, el gobierno intensificó sus esfuerzos para promover la integración social a través de políticas que fomentaban la convivencia y el entendimiento entre las diferentes comunidades. La vivienda se convirtió en otro desafío crítico. Con un crecimiento poblacional rápido, la urbanización estaba desbordando la infraestructura existente. El gobierno implementó un ambicioso programa de vivienda pública,
construyendo miles de apartamentos para asegurar que todos tuvieran acceso a un hogar. Esta estrategia no solo abordó la crisis de vivienda, sino que también ayudó a fomentar un sentido de comunidad y pertenencia entre los ciudadanos. Sin embargo, los problemas no se limitaban a la economía y la cohesión social. La educación se convirtió en una piedra angular del desarrollo de Singapur. Se necesitaba un sistema educativo que no solo formara a los estudiantes en materias académicas, sino que también les enseñara sobre la importancia de vivir en un país diverso y multicultural. Con esto en mente, el gobierno reformó el sistema educativo, promoviendo el aprendizaje de múltiples idiomas y la celebración de las diversas culturas que coexistían en la isla. A pesar de estos esfuerzos, los desafíos económicos y sociales persistían. La presión por mantener el crecimiento económico, mientras se abordaban las necesidades sociales, creaba un delicado equilibrio que el gobierno debía manejar con destreza. La lucha por construir una nación fuerte y unida era constante, y cada éxito traía consigo nuevos desafíos. A medida que Singapur avanzaba, las lecciones aprendidas en este camino de dificultades se convertían en la base sobre la cual se edificaría su futuro. La determinación de su pueblo y la visión de su liderazgo serían los pilares en los que se cimentaría una nación que, a pesar de sus retos, estaba decidida a triunfar en el escenario global. Imagina a un líder visionario en un momento crítico de la historia, un hombre que se convierte en el arquitecto de una nación emergente. Este es el papel que desempeñó Lee Kuan Yew en Singapur, un personaje cuya influencia y decisiones moldearon el destino de la isla en sus años formativos tras la independencia. Cuando Singapur se separó de Malasia en 1965, el desafío era monumental. La nación enfrentaba una economía tambaleante, tensiones raciales y una población que buscaba identidad y propósito. Lee Kuan Yew, como primer ministro, asumió la responsabilidad de guiar a su país a través de esta tormenta, y su enfoque implacable y pragmático sería fundamental para el éxito de Singapur. Desde el principio, Lee mostró una capacidad excepcional para tomar decisiones difíciles. Comprendió que la economía debía diversificarse y modernizarse. A través de políticas audaces, promovió la industrialización y la inversión extranjera. La creación de zonas de desarrollo económico y el establecimiento de un ambiente empresarial favorable atrajeron a grandes corporaciones internacionales. Su visión de un Singapur como un centro comercial y financiero pulsante se convirtió en realidad, transformando la isla en un imán para la inversión y el comercio. Pero el liderazgo de Lee Kuan Yew no solo se limitó a la economía. También fue un defensor ferviente de la cohesión social y la unidad nacional. En un país donde las tensiones raciales podían desbordarse en cualquier momento, su gobierno implementó políticas que promovían la integración y el entendimiento entre las diversas comunidades. Lee sabía que la estabilidad social era esencial para el progreso económico, y trabajó incansablemente para asegurar que todos los ciudadanos se sintieran parte del sueño nacional. La educación también fue una de sus prioridades. Lee entendió que para construir un futuro próspero, Singapur necesitaba un sistema educativo que no solo fomentara el conocimiento, sino que también cultivara un sentido de identidad y pertenencia. Bajo su liderazgo, se reformó el sistema educativo, enfatizando la importancia de la diversidad cultural y la enseñanza de múltiples idiomas. Esto no solo preparó a la población para un mercado laboral en evolución, sino que también fomentó un sentido de comunidad. Sin embargo, su enfoque no estuvo exento de críticas. La administración de Lee Kuan Yew fue a menudo acusada de ser autoritaria, y su gobierno tomó medidas enérgicas contra la disidencia. En momentos de crisis, utilizó su poder para silenciar voces opositoras, defendiendo estas acciones como necesarias para mantener la estabilidad en una nación que aún estaba encontrando su camino. Esta dualidad en su liderazgo generó tanto admiración como descontento, pero no se puede negar que sus decisiones tuvieron un impacto profundo en la trayectoria de Singapur. La figura de Lee Kuan Yew se erigió como un símbolo de determinación y pragmatismo. A medida que Singapur se consolidaba como una nación próspera, su legado se entrelazaba con la historia del país. La visión de un líder que, a pesar de las adversidades, se mantuvo firme en su compromiso de construir un futuro mejor, resonaba en cada rincón de la isla. Con cada avance que lograba, la influencia de Lee Kuan Yew se hacía más palpable, y su papel como el arquitecto de la nación se cristalizaba. Singapur, bajo su liderazgo, estaba en el camino hacia convertirse en un ejemplo de desarrollo y modernidad en el sudeste asiático, y la historia de su lucha y éxito comenzaba a escribirse con tinta indeleble. Imagina un joven país que lucha por ser escuchado en un mundo lleno de voces poderosas.
Este fue el escenario para Singapur en sus primeros años de independencia, una nación que no solo necesitaba establecer su identidad interna, sino también ganar reconocimiento internacional en un contexto geopolítico complejo. Después de separarse de Malasia en 1965, Singapur se enfrentó a la tarea monumental de consolidar su soberanía en un mundo dominado por potencias establecidas. La tensión en el sudeste asiático y la Guerra Fría complicaban aún más la situación. Mientras muchos países aún lidiaban con las repercusiones del colonialismo, Singapur tenía que demostrar su valía como un estado independiente. En 1966, Singapur se convirtió en miembro de la Organización de las Naciones Unidas, un paso crucial que simbolizaba su entrada en la comunidad internacional. Para Lee Kuan Yew y su gobierno, este reconocimiento no solo validaba su independencia, sino que también abría las puertas para establecer relaciones diplomáticas con otros países. Con este nuevo estatus, Singapur buscó construir una red de aliados que pudieran ayudar a fortalecer su economía y seguridad. El gobierno de Lee Kuan Yew adoptó un enfoque agresivo en la diplomacia. Se firmaron tratados y acuerdos con naciones vecinas y más allá, fomentando relaciones comerciales y políticas. La participación activa en foros regionales, como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, fue fundamental para establecer la reputación de Singapur como un socio fiable y un actor clave en la región. A medida que la economía de Singapur comenzaba a florecer, el interés internacional por el país también crecía. La isla se convirtió rápidamente en un centro de comercio, finanzas y logística, atrayendo a empresas multinacionales y aumentando su influencia económica. Esto, a su vez, facilitó el reconocimiento de su éxito como modelo de desarrollo en el sudeste asiático. Sin embargo, el reconocimiento internacional no era solo una cuestión de economía. Singapur también buscaba ser visto como un país que promovía la paz y la estabilidad en una región marcada por conflictos. A través de políticas de no alineación y mediación en disputas regionales, el país comenzó a forjar una identidad propia como un facilitador del diálogo y un promotor de la cooperación. A medida que los años pasaban, el nombre de Singapur comenzó a resonar en las salas de conferencias internacionales. La capacidad de la nación para transformar desafíos en oportunidades fue admirada por muchos, y su historia de éxito se convirtió en un ejemplo a seguir para otros países en desarrollo. La influencia de Singapur se extendía más allá de sus fronteras, y su voz se hacía cada vez más fuerte en la comunidad global. El reconocimiento internacional de Singapur fue un viaje lleno de desafíos, pero también de logros significativos. Mientras la nación continuaba consolidando su lugar en el mundo, cada paso dado hacia la aceptación global era un testimonio de la determinación y el ingenio de su pueblo. En un mundo donde la independencia a menudo se acompaña de incertidumbre, Singapur estaba forjando un camino que demostraría que, a pesar de los obstáculos, la identidad y la soberanía podían ser reclamadas con éxito. Imagina la atmósfera electrizante de un pueblo que finalmente se libera de las cadenas del colonialismo y la opresión, listo para celebrar su independencia. Este fue el escenario en Singapur el 9 de agosto de 1965, un día que marcaría el comienzo de una nueva era y que resonaría en la historia de la nación para siempre. La mañana del evento estaba impregnada de emoción y expectativa. La gente se congregaba en las calles, ondeando banderas y vistiendo los colores rojo y blanco que simbolizaban su nueva identidad nacional. La celebración no solo representaba la independencia de Singapur, sino también un triunfo colectivo, un reconocimiento de la lucha y el sacrificio que había llevado a la isla a este momento decisivo. Las festividades comenzaron con un gran desfile en el corazón de la ciudad, donde miles de ciudadanos se unieron para rendir homenaje a su país. El ambiente era festivo, con música, danzas y actuaciones que reflejaban la rica diversidad cultural de Singapur. Desde malayos y chinos hasta indios y otros grupos étnicos, cada comunidad se presentó con orgullo, mostrando que la unidad en la diversidad era la esencia de su nueva nación. Lee Kuan Yew, el primer ministro, se encontraba en el centro del escenario, listo para pronunciar un discurso que inspiraría a todos los presentes. En sus palabras, enfatizó la importancia de la solidaridad y la perseverancia. Reconoció los desafíos que aún estaban por venir, pero también expresó su profunda confianza en el pueblo de Singapur. Su mensaje era claro: la independencia era solo el comienzo de un viaje hacia un futuro brillante. A medida que el sol se ponía, el cielo se iluminó con fuegos artificiales que estallaban en un despliegue de colores, simbolizando la esperanza y el optimismo que impregnaba a la nación. La población vitoreaba y aplaudía, mientras celebraban no solo la independencia, sino también la promesa de un futuro donde todos podían contribuir al desarrollo y la prosperidad de Singapur. La celebración se extendió más allá de ese día,
convirtiéndose en una tradición que se ancló en el corazón de la nación. Cada año, el 9 de agosto se conmemora como el Día Nacional, un recordatorio del sacrificio y la lucha que llevaron a la independencia. Las generaciones futuras se unieron para recordar no solo el momento de la declaración, sino también el camino que siguieron sus antepasados para lograrlo. A medida que el eco de los fuegos artificiales se desvanecía en la noche, un sentimiento de unidad y propósito llenaba el aire. Singapur, un país joven con un futuro incierto, había hecho su declaración al mundo. La celebración de la independencia no solo marcó un hito en su historia, sino que también sembró las semillas de una identidad nacional sólida, una que se cultivaría y florecería en los años venideros. A lo largo de su viaje hacia la independencia, Singapur ha demostrado una resiliencia y determinación extraordinarias. Desde sus días como un puerto colonial hasta convertirse en una nación soberana, cada etapa de su historia ha estado marcada por desafíos y triunfos. La celebración del 9 de agosto no solo es un recordatorio de su ruptura con Malasia, sino también un homenaje a la lucha colectiva de su pueblo por la autodeterminación y la unidad. Hoy en día, Singapur se erige como un ejemplo de desarrollo y modernidad en el sudeste asiático. Su éxito no solo se mide en términos económicos, sino también en su capacidad para construir una sociedad diversa y cohesiva. Los valores de inclusión y respeto por las diferentes culturas han sido fundamentales para forjar una identidad nacional que celebra la pluralidad. El legado de Lee Kuan Yew y los líderes que lo acompañaron sigue siendo palpable en la forma en que Singapur se enfrenta a los desafíos contemporáneos. A medida que el país avanza en un mundo en constante cambio, su historia de independencia se convierte en una fuente de inspiración para otras naciones que buscan su propio camino hacia la soberanía. La independencia de Singapur no es solo un hito en su pasado, es un faro que guía su futuro. En un mundo donde la identidad y la dignidad son esenciales, la historia de Singapur recuerda que la libertad se conquista con esfuerzo, y que cada nación tiene el poder de forjar su propio destino. Así, mientras el país celebra su independencia cada año, sigue escribiendo su historia, una historia que continúa evolucionando y que, sin duda, dejará una huella indeleble en el escenario global.